Bueno, hola chicos, esta es la prueba de astrofísica del 2018. Ustedes ya hicieron la del 2019, que fue la última que se hizo por el IB. Y aquí pues están las preguntas resueltas tanto para nivel medio como para nivel superior. Yo les muestro las últimas dos, son para nivel superior. La primera pregunta dice, las estrellas de la secuencia principal están en equilibrio bajo la acción de fuerzas. Resuma cómo se alcanza este equilibrio. Entonces, bueno, ahí es explicar cómo ocurre el equilibrio en una estrella, que es que la sumatoria de fuerzas en ella sea cero. Eso lo hace que se mantenga en equilibrio. Aquí hay una pequeña gráfica donde está la estrella con fuerzas hacia adentro, fuerzas hacia afuera. Entonces recuerde que está la fuerza de gravedad hacia adentro y la fuerza que genera la radiación de las fusiones internas de la estrella que van hacia afuera. Esa combinatoria mantiene en equilibrio la estrella. La segunda pregunta dice, una estrella P de la secuencia principal tiene 1.3 veces la masa del Sol. Calcula la luminosidad de P con respecto al Sol. Entonces, bueno, allí miramos una relación o una ecuación que nos permita relacionar estas dos variables, luminosidad y masa. En este caso encontramos una que dice que la luminosidad es directamente proporcional a la masa de la estrella con respecto al Sol a la 3.5. Solo se cumple para estrellas que están en la secuencia principal, como es el caso. Entonces usted reemplaza y dice la luminosidad directamente proporcional a la masa, que en este caso es la masa relacionada con el Sol, 1.3, elevado a la 3.5. Cuando usted hace esto en la calculadora, eso le da 2.5 aproximadamente. Entonces la luminosidad de P es aproximadamente 2.5 veces la luminosidad del Sol. Recuerde que lo está haciendo con respecto al Sol. ¿Listo? La pregunta C de esta misma nos dice, los datos siguientes corresponden a la estrella Gacruz. Nos dan su radio, nos dan su temperatura, nos dan su distancia en años luz. Y la pregunta dice, la luminosidad del Sol es de 3.85 por 10 a la 26 watts. Determine la luminosidad de Gacruz respecto al Sol. Entonces, bueno, tiene tres marquitas, o sea que hay que hacer varios procesos. El primer proceso, pues usted hace la luminosidad con la fórmula con la que aprendió. En este caso, sigma por área por temperatura a la 4. ¿Sí? En ese caso dice luminosidad de G, de Gacruz, es igual a sigma que está en su cuadernillo, recuerde 5.67 por 10 a la menos 8 con sus unidades. El área, que sería pues el área de la estrella como una esfera, 4pi por su radio al cuadrado, aquí está 58.5 por 10 a la, creo que es un 9, por su temperatura a la 4, que son 3600 Kelvin, elevado a la 4. Por favor, no olvide elevar o sacar raíces cuando tenga que hacerlo. Esto nos está dando que la luminosidad de la estrella es de 4.09 por 10 a la 29 watts. Y como nos están preguntando es la luminosidad con respecto al Sol, entonces, y nos están dando cuánto es la luminosidad del Sol. Si esta es la luminosidad de la estrella y esta es la luminosidad del Sol, pues hacemos como una relación ahí, ¿no? Esto entre eso me da 1063 o aproximadamente 1.1 por 10 a la 3. Cuando usted despeja la luminosidad de la G de Gacruz, pasa la luminosidad del Sol a multiplicar y le va a quedar 1.1 por 10 a la 3 la luminosidad del Sol, ¿sí? O sea, hasta este paso, si usted lo hace hasta aquí, obviamente le van a dar una marca porque encontró la luminosidad de la estrella, pero la pregunta dice determínela con respecto al Sol. Entonces esta es la de la estrella y esta es la del Sol que me están dando, entonces usted hace una división, esta entre esta, eso cuántas veces le da la luminosidad del Sol y da aproximadamente 1 por 10 a la 3 la luminosidad del Sol. La siguiente pregunta dice, la distancia a Gacruz puede determinarse a partir del paralaje estelar. Resuma porque este método no es adecuado para todas las estrellas. Esto tiene una sola marquita, pero pues es importante también explicar el método del paralaje. Recuerde cómo funciona y pues ahí se forma un ángulo de paralaje. Solamente funciona para estrellas cercanas.
¿Por qué? Porque entre más lejos esté la estrella, ese ángulo va a quedar mucho más pequeñito y va a ser más difícil de medir. Y eso pues va a aumentar el error o la incertidumbre en la medida. Entonces el método del paralaje solamente se aplica para estrellas cercanas. Cuando ya está muy lejos, se descarta porque la medida no es confiable. Vamos con la parte D de la pregunta. Ahí se está mostrando el diagrama HR, donde está la luminosidad en función de la luminosidad del Sol. Aquí está la relación con L del Sol, que es 1 en unidades relativas. Va aumentando y aquí tenemos la temperatura que va aumentando hacia la izquierda. Dice, sobre el diagrama, dibuje la secuencia principal. Entonces, pues bueno, aquí simplemente hay como una línea, usted la hace más bonita, donde está el margen de la secuencia principal. Luego dice, representa la posición utilizando la letra P de la estrella P de la secuencia principal que ha calculado en la parte B del ejercicio. Entonces, en la parte B del ejercicio anterior, usted puede pasar ahí las diapositivas, es donde nos dicen que la estrella tiene 1.3 veces la masa del Sol y calculamos la luminosidad ahorita y nos dio 2.5 veces la luminosidad del Sol. Entonces, pues cuando usted ubica esto en la secuencia principal, más o menos el punto P nos está dando como aquí. Debe estar la luminosidad entre 1 y 10 a la 1, ¿cierto? Entonces, porque me das el cálculo de ahorita 2.5 veces la luminosidad del Sol. Entonces aquí está ubicado el punto P. La siguiente pregunta dice, represente la posición utilizando la letra G de Gacrus. Gacrus fue la estrella que analizamos en la parte C de la pregunta. Y ahí encontramos que la luminosidad de Gacrus era de 1 por 10 a la 3 la luminosidad del Sol. Entonces, más o menos aquí esto es 10 a la 1, a la 2, por aquí, más o menos 10 a la 3. Y además, los datos del ejercicio nos dice que su temperatura era de 3600 Kelvin. Entonces, más o menos usted ubica esa temperatura y la letra G nos quedaría más o menos en ese punto. Pregunta E. Dice, discuta en relación con su variación de masa la evolución de Gacrus desde la secuencia principal hasta su fase final estable. Tiene 3 marcas. ¿Por qué? Porque pues tiene 3 posibles destinos la evolución de la estrella. Ya Gacrus, como lo vieron ahorita en el diagrama HR, está por fuera de la secuencia principal. En algún momento estuvo en la secuencia principal, pero ahora está por fuera. Y puede estar allí como en la zona de la gigante roja o de la supergigante roja. ¿Sí? Entonces dice, discuta en relación con su variación de masa, ¿cuál sería la evolución? Entonces, bueno, el primer panorama puede ser que haya estado en la secuencia principal y que ahora sea una gigante roja. Luego recuerden que vendría el proceso de la nebulosa planetaria para terminar en una enana blanca. ¿Cuándo se cumpliría ese panorama? Si la masa, pues que no tenemos información de la masa de Gacrus, si la masa estaría como entre 1 y 8 veces la masa del Sol, ¿cierto? Luego, el segundo panorama sería que estuvo primero en la secuencia principal, pasó a ser una supergigante, luego viene una supernova y puede irse a ser una estrella de neutrones, por ejemplo. Eso se cumpliría si su masa está entre 8 y 20 veces la masa del Sol. Y el tercer panorama es que después de ser una supernova se convierte en un agujero negro si su masa es más de 20 veces la masa del Sol. Ahí recuerden que entonces están los dos límites, el límite de Chandrasekhar, el límite de Oppenheimer. Entonces, como revisar un poquito esa parte y esa explicar los 3 panoramas posibles que tendría la estrella. Bueno, luego viene la pregunta 17 y en esta pregunta nos dicen sobre la gráfica, se muestran los datos de las galaxias. Tenemos una gráfica donde está velocidad en el eje Y, distancia en el eje X y es una gráfica pues donde estamos viendo la ley de Hubble, ¿cierto? Si usted hace la pendiente de esa gráfica es donde le da la constante de Hubble, que es h sub 0.
En la página 32 del documento de lectura que yo les di, encuentra cómo se calcula la edad del universo. Ahí la pregunta dice, estime utilizando los datos la edad del universo y dé su respuesta en segundos. Entonces, en la página 32 se encuentra que la edad del universo sería encontrar la constante de Hubble y hacer 1 sobre la constante de Hubble. Porque cuando usted hace la pendiente, le va a quedar en unidades de segundo a la menos 1. Cuando hace 1 sobre eso, pues ya le quedan unidades de segundo. Entonces, eso representa como la edad que tiene el universo. Puede leer ahí un poquito más si lo desea. Entonces, pues sería hacer la pendiente, escoger 2 puntos. Aquí en esta gráfica pues está escogido este punto y este punto acá donde está el A. Entonces la pareja ordenada me quedó como 4.6 por 10 a la 4 menos 0.4 por 10 a la 4. El eje Y está en kilómetros por segundo a la menos 1. Dividido entre el eje X, que sería 560 menos 50, y está en megaparsec. Obviamente para hacer este proceso usted tiene que hacer la conversión de las unidades, pasar de kilómetros a metros y de megaparsec a metros. Lo puede hacer aquí antes de hacer la operación o lo puede hacer al final con el resultado, como le quede más fácil la conversión. Aquí en la presentación van a ver que pues yo hice la división normal, me dio 82 kilómetros segundo a la menos 1 sobre megaparsec. Pero luego hice la conversión. Un megaparsec son 10 a la 6 parsec. Un parsec son 3.26 años luz. Un año luz, ¿cuántos metros son? Y acá un kilómetro, ¿cuántos metros son para pasar de kilómetros a metros? ¿Sí? Y eso me dio un valor de 2.65 por 10 a la menos 8 segundo a la menos 1. Haciendo 1 sobre eso, da 3.8 por 10 a la 7 segundos, que es la edad del universo. Bueno, la parte B de la pregunta 17 dice, identifique la suposición que ha hecho en su respuesta A. Entonces, bueno, allí en la ecuación, en la ley de Hubble, ¿qué suponemos? Que, bueno, miren que la gráfica es una línea recta, quiere decir que está aumentando de forma constante. Allí no sé si lo alcanzan a leer, dice, se está suponiendo aquí que el valor de la constante es igual, pero pues en realidad a medida que se va aumentando la distancia, la incertidumbre es mayor, ¿sí? Y pues estaríamos diciendo que el universo está creciendo como a un ritmo constante cuando analizamos esa gráfica, pero recordemos que se habla de un crecimiento acelerado, ¿sí? Entonces estamos haciendo una suposición para poder utilizar esa relación. La parte C dice, sobre la gráfica, una galaxia está marcada como A. Determina el tamaño del universo respecto a su tamaño actual cuando se emitió la luz de esa galaxia A. Entonces ahí se puede remitir a la página, por ejemplo, 35 del documento que le di, y allí se habla del factor de escala cósmico R y R sub 0, ¿sí? Entonces R dice que cuando estamos en el tiempo actual, R vale 1, y R sub 0 pues sería como el tamaño del universo en ese momento, ¿sí? En el momento en que se quiera averiguar. Entonces utilizamos la fórmula del corrimiento Z es igual a R sobre R sub 0 menos 1, y pues en el instante actual R es igual a 1 y usted lo reemplaza y lo que vamos a despejar es R sub 0. Entonces la ecuación me queda R sub 0 es igual a R sobre Z más 1, donde R vale 1, entonces me quedaría R sub 0 es igual a 1 sobre Z más 1. Entonces tendría que buscar Z. Si usted utiliza su cuadernillo, ahí hay varias ecuaciones que tienen la letra Z. Entonces tenemos una donde dice velocidad sobre C, que es la velocidad de la luz. ¿Velocidad cuál? Pues la velocidad de la galaxia que está marcada como A. Revise la gráfica, devuelva ahí un poquito el video, la diapositiva, para que mire la gráfica otra vez donde está la galaxia A.
y donde se ubica su velocidad es 4.6 por 10 a la 4 kilómetros segundo a la -1. Ese es el valor que estoy utilizando en el cálculo, dividido entre la velocidad de la luz, que me la da el cuadernillo en la parte de las constantes, si usted no la recuerda, que es 3 por 10 a la 8 metros segundo a la -1. Entonces, bueno, haciendo la conversión de kilómetros a metros, ese resultado me da 0.15. Y reemplazo, acá es donde estoy hallando z, y reemplazo en la fórmula que me quedó como r sub 0, 1 sobre z más 1, siendo z 0.15. Eso me da un total de 1 sobre 1.15, o sea 0.87, el tamaño del universo. O lo puede expresar también como porcentaje, 87% del tamaño actual. Esta pregunta 18 y la 19 son solamente para nivel superior. La pregunta dice, resuma en relación con el criterio de Jens, porque es más probable que forme nuevas estrellas una nube de gas frío y denso que una nube de gas caliente y difuso. Entonces se puede remitir a la página 37 donde hablan del criterio y allí nos explican que pues para formar una estrella, la estrella sale de una nube. Para que la estrella se forme, la nube colapsa. Para que ella colapse, se debe cumplir que la energía potencial debe ser mayor que la energía cinética en la nube, ¿sí? Entonces me están preguntando por qué es más probable que salga una estrella de una nube de gas frío que de una nube de gas caliente. Pues en la caliente, ¿qué significa? Que hay mucho más movimiento, hay mucha más actividad, la energía cinética es mayor que la energía potencial. Entonces no se cumpliría el parámetro que permita que la nube colapse y se forme la estrella, sino en un gas frío. Es más probable que se cumpla en un gas frío. La segunda pregunta dice, explique cómo la captura de neutrones puede producir elementos con un número atómico mayor que el hierro. Allí puede buscar la página 41, que habla del proceso de nucleosíntesis, ¿sí? Y pues bueno, explica cómo se forman primero los elementos un poquito más ligeros, por decirlo así, donde formamos helio y helio y que me va produciendo, pero el nivel máximo a lo que llega es a formar hierro. Sin embargo, hay una forma de producir elementos más pesados. ¿Cómo? Ahí dice que se hace por medio de la captura de un neutrón. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando un núcleo captura un neutrón, ¿qué le pasa? Sigue siendo el mismo núcleo, pero ahora es un isótopo porque cambió su masa atómica, ¿cierto? Y si sigue haciendo la captura de neutrones, su masa atómica se vuelve grande y eso hace que el núcleo se vuelva inestable. Si se vuelve inestable, recuerden que habíamos estudiado que puede producirse la desintegración del núcleo y producir partículas alfa, partículas beta o radiación gamma. En este caso, si el núcleo se vuelve inestable y produce, por ejemplo, una desintegración beta, recuerden qué significa desintegración beta, que un neutrón se desintegra, se convierte en un protón que suma y un electrón que sale disparado del núcleo. En ese caso, el núcleo que tenía ahora ha aumentado su número Z porque aumentó el número de protones en 1 y entonces allí va construyendo o se va creando un elemento más pesado que el hierro, ¿sí? Pueden consultar la página 41. Último ejercicio de esta opción en el examen del 2018 y esta pregunta también es de nivel superior. Pueden consultar la página 47 o la página 57 para reforzar las respuestas. Dice, explique la evidencia que indica la presencia de materia oscura en las galaxias. Entonces, bueno, ahí en la página 57 van a encontrar esta fórmula como un resumen, es la página del resumen, donde muestra que esta es la velocidad de rotación de las estrellas que están dentro de una galaxia, cuando están más cerca del centro de la galaxia. Pero se espera, según pues las predicciones que se hacen, se esperaría que las estrellas entre más lejanas estén del centro de la galaxia, tengan una velocidad de rotación menor. Pero en realidad, digamos que los datos que se han recogido muestran que las estrellas están rotando con una velocidad mayor a lo que se espera.
Los astrónomos han concluido que esto podría ser porque hay mucha más materia, mucha más masa de la que se puede detectar y es a lo que ellos llaman materia oscura. Entonces puede reforzar un poquito la lectura. La parte B dice, resuma por qué se ha desarrollado la hipótesis de la energía oscura. Entonces, bueno, creo que en alguna de esas páginas también está y es hablando acerca de por qué se ha creado el concepto de energía oscura, que es algo todavía hipotético, ¿verdad? Pero dice que se ha propuesto para dar explicación a la expansión acelerada que está teniendo el universo, porque hay pruebas de que hay una expansión a un ritmo acelerado. Entonces eso se lo atribuyen a la existencia de energía oscura, que también dice que cumple la función como de contrarrestar la gravedad, ¿sí? Entonces la gravedad que sería como la que hace que colapse, pero la energía oscura la contrarresta y eso hace que se expanda. Entonces hablan un poquito acerca de eso, pueden consultarlo para reforzar más.